Bienvenidos de nuevo a Casa de Mediterráneo, institución dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y soy Natalia Molinos y hoy nos encontramos con la artista marroquí de Tetuán, Safa Errouas. Es una de las artistas marroquíes más internacionales en este momento. Se graduó en 1998 en el Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán y ya se distinguió en sus estudios por un lenguaje muy particular que hoy nos va a deleitar con imágenes y explicaciones. Por supuesto, empieza exponiendo en su país, pero en muy poquito tiempo empieza también a exponer fuera. En concreto es en Francia, en Burdeos y después en París, donde empieza a ser conocida internacionalmente. En muy poco tiempo también salta a la Bienal de Dakar en 2002 y de nuevo en 2006 la seleccionan para ser una de las 5 artistas jóvenes más importantes en el mundo musulmán, en una exposición en Nueva York, en el Museum of Contemporary African Diaspora Arts y también con el colectivo Colectiv 212 en Casa de África en Madrid. Además, ha expuesto en París en el 2016 en la Feria de Arte y Diseño Contemporáneo, que en ese año además se centró en África. De nuevo expone en esa misma institución, en ese mismo marco, 2 años después. En 2016 también es elegida entre una de las 25 artistas de solo 14 países para participar en el Iris de Lucy. Y es una exposición sobre artistas africanas contemporáneas que se ha movido tanto en Francia como en el MUSAC en España, un museo de arte contemporáneo muy bien valorado y distinguido, y también ha estado en el Museo de las Palmas de Gran Canarias, en la CAM y en Casa África. En sus últimas visiones que hemos podido verla aquí en España, se cuenta la exposición Trilogía Marroquí, que es una gran exposición que se montó en el Museo Reina Sofía de Madrid, prácticamente la primera muestra que se ha realizado de arte de Marruecos en España, más de 50 años, 70 años de una visión de un territorio que tenemos tan cerca y que a veces nos es tan lejano. Además, este año ha estado también en Granada, acaba de volver de Ámsterdam. En fin, Safa Errouas es uno de los valores más importantes del arte contemporáneo actual marroquí. Hablando un poquito más sobre su obra, lo que le distingue sobre todo es la monocromía de su trabajo, ¿no? El color blanco que se repite siempre en sus piezas, el concepto abstracto que tienen sus piezas y minimalistas, que trabajan en las fronteras de lo personal y lo social. Ahora nos lo explicará ella un poquito más. También lo que simboliza para ella el blanco, que es inmaterial, silencio, fragilidad, pero queremos que todas estas cosas nos las comente ya un poquito más. El contraste también de los materiales, que a veces utilizan unos materiales muy frágiles, muy suaves, con otros que son pues, puntiagudos, duros, y buscando siempre que el artista exprese algo que el espectador llegue a concebir de otra manera. Esto me parece muy interesante también, esta idea de que el espectador reconstruya un poco la pieza, ¿no? Según su experiencia y propias ideas. Entonces nos metemos ya en la faena y hablamos con Safa pues, para que nos conteste a muchas intrigas que nos produce su trabajo. Por supuesto, es el lenguaje lo primero, ¿no? Lo primero que llama mucho la atención. Y sobre todo que este lenguaje que tú ya utilizabas en la carrera en Bellas Artes ya fue particular, ¿no? Ya, entre los propios estudiantes de tu generación. ¿Cómo llegas a este lenguaje? Porque además tú cuando empiezas a estudiar Bellas Artes, antes habías empezado a estudiar ciencias. ¿Cómo influyen las ciencias para también este lenguaje que desarrollas tú? Y también cuánto de tradición femenina hay en tu manera de expresarte. Pues gracias Natalia por la presentación y estoy muy contenta de estar aquí, aunque sea virtual, pero está bien compartirlo así. Al final son buenas soluciones, ¿no? Para acercarnos más.
Y bueno, has hecho una presentación bastante general y ya empezamos con muchas, bueno, preguntas para poder contestarte poco a poco, porque sí que yo antes he tenido la suerte, vamos a decir también, de tener el Instituto de Bellas Artes en Tetuán, que es mi ciudad natal. Entonces yo a partir de los 14, 15 años, cuando estaba en el instituto, ya tenía y eso hay que decir que también que en Marruecos solo tenemos dos escuelas de Bellas Artes, una en Casablanca y el Instituto Nacional, que es el único, está en Tetuán. Ujú. Pues al tenerlo muy cerca yo empecé a frecuentar, o sea, que ir así como estudiante Por libre, libre. ¿no? Sí, y ahí pues porque me interesaba, ya tenía interés en Bellas Artes, pero tal como estaba el sistema educativo en esa época, que eran solo 3 años de estudio y después pues tenías que ir, que no eran estudios superiores, o sea, tenías que ir afuera, al extranjero, para hacer los estudios superiores. Ujú. Coincidió que en el año en que yo he tenido pues mi bachillerato en el instituto, Ujú. en este mismo año cambió el sistema pedagógico en la Escuela de Bellas Artes, que se convirtió en Instituto Nacional Superior de Bellas Artes. Ujú. Ya con otra, bueno, o sea, con 4 años de estudios, después es un licenciado al final lo que tienes en Bellas Artes. Al final, pero tampoco tenía la convicción de que de eso quiero, porque era muy joven, porque tenía dudas, y al ir siempre, pues antes no me parecía, había un aspecto muy bohemio ahí en la Escuela de Bellas Artes, como un poco de los años 70 y eso, ¿no? Eh, y los estudiantes todos muy encerrados en sus talleres, no se compartían las cosas mucho y tal. Y entonces, como tradición familiar, para mí, pues la Facultad de Ciencias era lo más obvio, ¿no? Que también está aquí en Tetuán. Empecé en la Facultad de Ciencias, efectivamente, con física y química, pero nada más que a lo largo de 3, 4 meses ya es- estaba como muy convencida y con es un poco em, cuando ya estás completamente convencida de que no estás en tu lugar, no Claro. deberías estar ahí, estás perdiendo tiempo y no tienes ninguna pasión por lo que estaba estudiando, con todo el respeto, claro, a las ciencias y todo, pero yo no me sentía, no, pues capaz, y ya en ese momento yo lo abandoné para prepararme para pasar el concurso, ¿no? El examen para entrar a Bellas Artes. Y es lo que hice, así es como entré a Bellas Artes. Después ya viene el otro episodio de lo que es, lo que yo pensaba que eran los estudios en Bellas Artes, que la pintura, la escultura, un poco la fotografía, vamos a decir, pero todo muy clásico, porque bueno, el Instituto de Tetuán se basa en esa pues enseñanza y pedagogía bastante clásica, ¿no? Ujú. Siguiendo un poco el modelo de la Escuela de Sevilla y todo eso. Ujú. Pero no, pues cuando llegué al primer año, también llegó un nuevo director, que es uno de la primera generación de los artistas de la Escuela de Casablanca, marroquí, Ajá. que es Mohamed Cheba. Ah, Es un sí. gran artista, sí. Llegó Ujú. como director, llegaron también unos nuevos profesores que, bueno, estaban en Francia y llegaron muy jóvenes, tal. Y la cosa, pues, en unos meses ya entendí yo, lo más importante creo que entendí estudiando Bellas Artes, que yo tenía que encontrar mi propio lenguaje. Ujú. O sea, Así es. responder a los ejercicios así de hacer pintura, aprender técnicas, no sé qué, y eso, muy importante todo, ¿no? Dentro de la pedagogía, pero lo más importante era de encontrar esa semilla, ¿no? Dentro de cada uno de los estudiantes de ahí, lo que teníamos y qué es lo que podíamos expresar como lenguaje personal. Y yo eso lo encontré, creo que muy rápido, la verdad, para verlo, viéndolo ahora, ¿no? Después de 20 años, yo lo he, porque desde el primer año yo empecé
a hacer los ejercicios, a responder eso, pero el interés que empecé a tener por los materiales, por el trabajo de volumen, de instalación, trabajar, pues me daba mucho más ya mi Tu relación con el voz. espacio, sí, y mi Sí. relación también con el espacio, yo no la veía solo en bidimensional, sobre lienzos y eso, ni la forma escultural más clásica, ¿no? Pero ya yo empecé a buscar ese lenguaje del el movimiento, la fragilidad, lo ligero, lo visible, lo invisible, y desde ahí pues empezó la cosa. Y he tenido pues la libertad de expresarlo, ¿no? Como cosas, pues, como trabajo personal, Ujú. porque paralelamente a todo lo que teníamos que responder como ejercicios, así que al final todos se ven iguales de todos los estudiantes, pues había un margen importante de expresarse con su propio lenguaje personal y con más libertad. Y eso lo he tenido, y he tenido pues esos 4 años de libertad de desarrollar mi propio lenguaje. Pues empecé, y bueno, obviamente no, pero empecé yo de manera muy intuitiva, Ujú. destacando el color. Destacándolo no porque no quería utilizar color, pero me veía personalmente en algo más en blanco y negro. Ujú. Todo lo que hacía personal era muy todo negro, blanco y negro, y hasta que poco a poco pues desarrollé esa parte hasta llegar a, a encontrar pues y a descubrir que era el blanco el que más me interesaba, porque toda la dimensión del blanco, que tiene la dimensión material e inmaterial también, esa dimensión que es la presencia de todos los colores, la ausencia del color, ¿no? Y eso pues me interesaba, y lo veía pues como un punto muy fuerte para mí y un desafío también, porque bueno, al principio todos me decían, bueno, eso lo vas a hacer un año, o sea que no puedes ir más allá con el blanco porque no vas a tener todas las posibilidades, pero yo hasta hoy en día, 20 años después, yo sé que con el blanco ya se pueden hacer una infinidad de cosas. Maravillas. Sí, es una Sí, infinidad de cosas porque eh, por el material infinito, también te ayuda. sí, es infinito, claro, que yo añado materiales, ya no, pero el blanco como soporte, como Sí. color, como materia, como sustancia, eh, puede llegar a tener muchos aspectos, y con ese lenguaje que yo me he pues elegido o me he Ujú. eh, Identificado, porque identificado, sí, pues todavía sé que tengo muchas más posibilidades con el blanco. Estoy también descubriendo más cosas sobre el blanco. muy interesante. Y eso, pues había esa parte, y la parte también que tú pues preguntas como cuánto de femenino hay. Eh, claro, pues cuando empecé con esta, pues esa búsqueda, ¿no? Em, intentar pues desarrollar un lenguaje personal, em, empecé pues a ir un poco hacia adentro, ¿no? Y a intentar pues encontrar todas las historias, las relaciones, las cosas muy personales que yo había, y algunas cosas surgieron pues de manera como muy más inconsciente que otras, como el utilizar todos esos materiales muy relacionados con la costura, los hilos, las agujas, los bordados, los tejidos, y eso pues viene de manera directa de mi infancia, porque mi madre siempre ha tenido un taller de costura, de lencería, hacía cosas con la mano, lo hacía todo con su mano, o sea que de bordados a cosas muy encajes, ¿no? Como sabes, esas tradiciones, ¿no? De las que solían hacer mucho antes las mujeres. Y mi madre era una de las, yo, bueno, diría de las mejores, ¿no? Que hacían eso a nivel de la ciudad, por lo menos de Tetuán. Era muy conocida con eso, porque tenía un taller también profesional, ¿no? Aparte de su trabajo, que era profesora eh, de primaria, Sí. pero bueno, aparte de eso, ella aprendió todo
en una escuela en España. Y además de toda también la tradición de los bordados de aquí de Marruecos y del norte de Marruecos. O sea que yo de niña tenía muy cerca todos esos elementos. Yo no hago costura ni hago, o sea, no soy muy mala haciendo esas cosas, pero tengo una sensibilidad muy fuerte con esto y después, pues de manera mucho más consciente, me doy cuenta de la presencia que ha tenido eso de a nivel personal, toda la presencia que he tenido en mi vida, ¿no? De poder, pues, jugar, casi yo diría jugar, porque cuando era muy niña a lo mejor era para hacer ropa de muñecas o no sé qué, y tenía los papeles y las agujas, tenía los hilos, los colores, lo tenía todo entre mis manos, o sea que estaba muy familiarizada con todos estos elementos, pero después, pues, en Bellas Artes los utilicé de manera completamente diferente porque son las connotaciones, las simbólicas, ¿no? De todos esos materiales que ya, como dijiste, a la frontera de algo personal y social, porque ya no es, para mí se convierte en un lenguaje, ¿no? Para comunicar algo y comunicar sobre todo no solo el aspecto, pues, práctico de esos elementos, pero también toda la historia que tienen detrás, que en nuestras sociedades todas esas mujeres pues detrás de sus puertas y que están no solo haciendo un trabajo manteniendo la familia, manteniendo la economía, manteniendo y todo eso en silencio, o sea, el silencio que está detrás de todas estas noches de que las están pasando de, bueno, de un a lo mejor en un contexto de alegría o en un contexto de sufrimiento, porque puede pasar de un extremo al otro, de, un, de, un, de, un, aspecto, pues, como dije, de alegría, porque a lo mejor están organizando una fiesta, no sé qué, de la boda de la nieta de algo así, ¿no? Que se pueden celebrar las cosas así y todos se meten en la mano, ¿no? En la masa para que todo esté listo el día tal y cual, o en un contexto muy doloroso porque si es muy necesario, claro, es para mantener la familia, es para pasar toda la noche para acabar una pieza para que el cliente pueda llevársela el día siguiente y pagarla y así puedes hacer dinerito, claro. el dinerito. Bueno, las cosas sí, cosas, pero es que es un aspecto así de la vida social que está completamente Escondido, claro. escondido, está escondido, porque nadie se sabe, son como duendes, o sea, que no se saben cómo se hacen las cosas, pero vamos viendo pues los resultados, los niños que van al cole, la familia que está viviendo y tal, pero bueno, en un silencio total. Sí, muy Y interesante esto que estás diciendo, porque es un poco reivindicar un trabajo femenino que socialmente igual pasa inadvertido porque es como una ayudita, pero en realidad no es una no, ayuda, es un trabajo que saca adelante una familia. sí. Esto es muy interesante. Sí, sí, claro, sí. Y eso pues ocurrió mucho, ahora a lo mejor menos porque la industria ha cambiado, pero mira, hasta los años 80 en Marruecos, por ejemplo, todo se hacía a mano, la mayoría de las cosas se hacían a mano, no tenías todas esas tiendas y marcas y, ¿no? Que están a muy cerca y fácil cerca, para... muy cerca, muy fácil, con un precios muy pues, abordables para todo el mundo, vamos a decir. Sí. Porque la industria del tejido y de y eso, pues de la ropa, Costura, sí, sí, sí. ¿no? No estaba, La moda, claro. sí, no estaba tan desarrollada. O sea, que tricotar los jerseys era lo más común. Lo más común en toda la sociedad, no solo en una clase que otra, pero bueno, algunos sí que se metían a hacerlo, pero como dices, eran como, nunca se consideró como un trabajo aparte, y eso pues mira, hay toda una generación, la generación de mi madre, Sí. que sí que vivió con ello y de ello también, o sea que... Es súper interesante. Pues esa parte sí que es, vamos a decir que esto era un poco el núcleo, ¿no? de la parte femenina en mi trabajo, porque es algo que yo también lo he vivido de manera muy personal.
Pero después, claro, con los viajes, con la lectura, con el encuentro, con más conciencia, pues vamos, esa parte femenina está pues tomando formas diferentes porque, bueno, está siempre, todavía quedan muchas cosas invisibles, ¿no? Sí, De la presencia femenina, pues, en la sociedad. sí, a mí me gusta mucho un pensamiento que tiene un filósofo francés que se llama Nicolas Bourdieu, que habla sobre el artista radicante, que tiene una raíz en su ciudad, en su nación, en su patria, pero claro, va adquiriendo cada vez más cosas de todos los sitios por donde pasa, que creo que para tu trabajo está súper bien expresado. Bueno, estamos viendo instalaciones tuyas que me parecen súper bonitas, con estos elementos que tú trabajas mucho, los hilos, que a veces son transparentes, a veces son blancos. Esta instalación que estás mostrando ahora me encanta con estos ojos recortados chiquititos, que me parece tan delicado y es un contraste constante en tu obra, esa cosa muy delicada con también las cosas cortantes, que a veces son trozos de espejo, los alfileres, las agujas, que me hace gracia porque yo, que he cosido también súper mal, una de las cosas que me pasaban era pincharme y sangrar. Y nunca tienes esa cosa del rojo, de la sangre, pero sí ese peligro, ¿no? Constante. Quiero que me cuentes estas piezas y cómo mezclas estas cosas. Pues mira, a mí me pasa casi no, regularmente, ¿no? De cortarme los dedos y tal. Bueno, luego me tengo que cuidar mucho como estoy trabajando con blancos, Oh, pues a lo claro. mejor me tengo que parar de trabajar hasta que tampoco son heridas extremas o muy peligrosas, pero sí te pinchas y ya tienes la gotita y tienes que parar de trabajo. Y para mí, pues estas son las cosas invisibles que son importantes en la obra, porque no son cosas que se ven también, Mm, pero se pueden sentir, porque a través de sobre todo, por ejemplo, si estoy con el vidrio ese, por ejemplo, ¿cómo se dice? fibra de vidrio. Fibra de vidrio, no, el vidrio es vidrio, o sea Ah, que el del espejo, por eh, ejemplo. el espejo y el vidrio muy finito Sí, con el que trabajo de los microscopios esos sí, de cover glass, le sí, llamamos, sí. que son muy finos y siempre se me entran y se me pinchan y tal. Pero lo que quiero decir es que no es que se vea de manera clara en la obra, pero sí que el feeling, Mm. se, se puede, o sea que la, la sensación sí que la podemos ver, no la Sí. vemos con los ojos, eso no, o Pero sea, la sí, sentimos, la sí. sentimos, o sea que y para mí no es importante que se vean las cosas pues así de manera directa. Siempre hay unas interpretaciones, pero se pueden sentir, ¿no? Que como la obra, bueno, en esta obra, por ejemplo, hay menos elementos, vamos a decir así, agudos, ¿no? O, Puntiagudos, puntiagudos. puntiagudos, sí, perdón, perdón. Aparte, un poquito esta, las estructuras metálicas que vemos ahí arriba es una instalación de más de 7 metros Mm. que coge forma ahí en el espacio, ¿no? Cada vez que la tengo que mostrar, pues me tengo que desplazar para montarla en el espacio y crear ahí como eh, un movimiento en el espacio en donde también el espectador se puede en algún momento entrar dentro de la obra y salir y está pues compuesta de estos cientos eh, estructuras metálicas, las que encontramos en los tamices esos, ¿no? Ujú. Sí, Sí, sí. uy, perdón, está aquí. Uy. Las metálicas salen hacia el suelo, ¿no? Hacia Ujú. cientos de hilos pues de coser, de blancos de algodón, con las imágenes de los ojos muy pequeños, pero son todas imágenes de ojos de mujeres, de señoras, que yo he estado pues trabajando con ellas
y les pregunté a todos que si podía sacar la imagen pues, de sus ojos, o sea que son de mujeres existentes también. Pues Y muchísimas, muchísimas. sí, bueno, también tengo que repetirlas, ¿no? Porque son miles de ojos ahí. Bueno, lo importante de esta obra es de la fragilidad de la estructura, y esos ojos que nos miran, y que ahí es donde está toda la fuerza de la obra, en esos ojos que nos miran, pero están suspendidas y en una fragilidad pues parece extrema. Y ese es el contraste un poco, ¿no? Dentro de toda la fuerza que sale, o sea, de esos ojos y lo frágil de toda la estructura, también la dimensión de enfrentarse a ellas, porque no es en un espacio pequeño, es más grande que la dimensión del espectador y entonces está más adentro, ¿no? Que solo espectador, pues, frontal. Sí, porque por lo que esta pieza, por ejemplo, tiene ese contraste también que tiene muchas de tus obras, que hay algo grande y algo muy chiquitito, que también es algo constante, pero este también, por ejemplo, en mi ese trabajo me parece como que también transmite una laboriosidad y un silencio y una tranquilidad para hacer la obra, que es muy interesante también, que te lleva como a ese momento de hacer la obra, reflexionar y, claro, provoca al espectador reflexión. Y esta que estás enseñando, esta de los alfileres, bueno, es preciosa esta. Sí, ¿Este es otro montaje diferente? sí, no, es el mismo montaje. Ah, pero más ampliado, ¿no? Sí, sí, Mm, sí, sí. sí. También tiene cierta sensación como de nubes y agua cayendo. Sí, Muy, es que sí, tiene bueno, es un aspecto de ligero, de movimiento, bueno, con esos hilos que bajan así, parece algo, como me dijo alguna vez un espectador, ¿no? Alguien del público, que si yo había soñado la obra. oh, fíjate, qué bonito. Antes, sí, si yo había soñado la obra, porque tiene algo de eso de... Bueno, es un lenguaje muy poético en general. Es verdad que está muy cerca de la poesía todo lo que haces, pienso yo, vamos, que yo así también lo veo. Estabas enseñando antes una pieza con Sí, la de alfileres. la cama, sí, Sí, es esta, sí. es Eso espectacular. porque esta cama, bueno, esta obra es muy, muy pequeña, es Ujú. miniatura, no tiene la dimensión real de una cama. O sea que toda la obra es de 50 por 50 centímetros, porque la cama está sobre un espejo, Ujú, una base de espejo. El espejo pues está de 50 por 50, pero la cama es aún más pequeña. ujú. Y es de madera y pues sí, todos esos Alfileres, sí. agujas son agujas, Ah, agujas. son agujas. Ujú. Pues sí, es algo, formalmente es mucho más directo porque hay una cama y hay todo en este caso, pues el dolor, ¿no? La idea del dolor y de eh, el no poder, o sea, que Sí. Que, pero habla de muchas cosas también, de muchos dolores distintos, porque sí, aquí puedes ver desde el sí, dolor de la enfermedad, el dolor del sexo, sí, de la pareja. también del cuerpo, sí, sí, sí. O sea que, bueno, la cama y todo lo relacionado con el cuerpo Ujú. y las agujas también, o sea que Claro, sí. hay. Y el hecho también pues de elegir de trabajarlo en una forma casi miniatura, o sea que le da un aspecto como de casi algo de muñecas, o sea, que no es de la vida real porque no tiene esa dimensión real, pero está concentrado en algo, en esa dimensión un poco de juego, ¿no? Porque es una dimensión casi de muñeca, la verdad. Ujú. Y ahí está el contraste también, ¿no? Porque yo no pretendo, o sea, no pretendo, no, el aspecto de la obra no es agresivo, Ujú. pero es muy paradójico en Sí, ese sentido, ¿no? Que sí que tiene un aspecto que a lo mejor hay un malestar,
pintar, ¿no? O evoca, no sé, no es lo más agradable para ver, pero no es no es agresivo, no muestra la agresividad de su primer, pues, grado, pero sí que más a fondo, pues sí que hay todas ese dolor, ¿no? Que está Sí, también un poco como pues encerrado, en silencio. Y esta es la dimensión del blanco, ujú. porque el blanco sí que, porque si yo hubiera puesto ahí, no sé, un punto rojo, un Sí, negro, sí, no sé qué, o sea que el lenguaje de color blanco es eso, es de darle toda la poética, el aspecto muy sutil a las cosas, ¿no? Aunque ahí hay más agujas que blanco, pero aún así mm, el vacío, el lleno, ¿no? el lleno y el vacío también, ¿no? sí, es muy interesante también porque las agujas también significan coser cosas, claro, pero no vemos el hilo. Pero sin embargo sí que tienes piezas, obras en las que coses Mm, y que se parecen como cicatrices, ¿no? Y aquí hay un poco una referencia como una especie de posible reconstrucción también, creo yo. Son piezas desde luego muy interesantes y que hacen constantemente pensar a reflexionar al espectador, que creo que es una de las grandes cosas de tus piezas. Ahí sigue contándonos que son súper interesantes. quería, bueno, bueno, es solo para mostrar el detalle el detalle de esa cama que sí, pues Y después, también me parece interesante que estos, que puede ser no color, pero el uso de estos materiales que son como metálicos, hasta los espejos, tienen un color en sí mismo, que es el plateado. A veces he visto alguno dorado, que sí, también me parece muy interesante porque es un color que a lo mejor inesperado, ¿no? Porque es el propio del material, que es verdad que refleja además mucho más el blanco y también incluso un poquito las sombras. Entonces da un color pues que no te esperas, ¿no? Que estos elementos vayan a dar. sí, y a veces ese color, o sea que el hecho de utilizar ciertos materiales sobre un soporte, una materia blanca, em, puede resultar, como lo veo, puede haber muchas oxímoras, se dice, ¿no? Oximorones. Oximorones, sí. Oximorones porque el blanco se puede convertir, o sea, o refleja algo de muy rojo, Claro, de es verdad. muy, a veces de muy borroso, o sea, que no sé, hay una confusión, ¿no? No sé. Ujú. Y eso, pues eso viene de algunos, que casi digo, pues combinar, ¿no? De unos materiales también, no solo los materiales, pero también las texturas. Ujú. Algunas texturas más suaves que otras, otras más rigurosas, aunque todo sea blanco sobre blanco. Ujú. Pero yo lo sé y eso me da, o sea, que me encanta. Me gusta porque es lo que estaba diciendo al principio de que yo sigo pues descubriendo cosas del blanco, Sí, porque en los blancos ahora sé que no hay un blanco, no es que sea el blanco de algodón, no es el blanco de celulosa, no es el blanco de arroz, no es el blanco no sé qué. Y después, pues, con cada blanco y um, material, cada material blanco, porque la porcelana blanca no es la resina blanca, o sea, claro. por Claro. ejemplo, ¿no? Ujú. Y con eso, pues, no es el vidrio blanco, transparente, medio transparente, y todas esas cosas. O sea que hay una infinidad de cosas con esa ausencia de color. Ujú. Y Y que esta pieza sí que tienes esta aquí. pieza es un libro, Ujú. es un libro enteramente blanco desde el interior, o sea que he hecho un libro blanco que no Ujú. tiene escritura y está pues cerrado con las costuras que vemos en las partes esas, está todo pues cerrado con el hilo, ¿no? Y pues con esos elementos que salen, porque bueno,
el libro como imagen y como soporte de cosas que es un poco como leer entre las líneas, porque hay cosas que están en las líneas y otras que no están escritas, pero que están ahí. También la idea de... Hay una cosa que me importa mucho yo en mi trabajo, hay ese aspecto que hablamos un poco de ello, que es muy personal, de cómo las cosas pues las vivimos, las podemos contar y las podemos comunicar al resto del mundo y al final nos damos cuenta que estamos compartiendo las mismas historias, ¿no? En Sí. partes diferentes del mundo. Y hay otra, la que es pues nuestra reflexión que podemos tener sobre cosas que ocurren, que ocurren pues alrededor y que como, bueno, como ser humano, como artista, no podemos ser indiferentes. Y en este caso yo pues me intereso a cómo yo puedo pues apropiarme, ¿no? Es eso, esos eventos, las cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Que nos, bueno, de algún modo, de manera muy directa e indirecta, pero sí que ¿cómo se Afectan, claro, sí, nos afectan, afectan. sí, está buscando, nos afectan, nos afectan. Y Ujú. con mi sensibilidad, pues con mi... um, Con tu con manera de verlo, la claro. manera de verlo, sí, pues me interesa pues también hablar de ello y comunicarlo. Y yo siempre, a mí siempre me interesó cómo eh, la historia, los libros de la historia, pues siempre hablan pues de la cosa De vista y de un punto de vista, ¿no? Y que al final puede haber muchos puntos de vista y la historia puede no ser la misma historia, ¿no? Pero siempre me parece que el ser humano, claro, que estamos siempre en el medio, ¿no? O sea, que todo lo que ocurre, que es a nivel social, a nivel universal, a nivel mundial, pues todo lo que ocurre, ocurre en torno a la existencia del ser humano. ujú, Porque hasta las ideas que tenemos son ideas de los seres humanos, o sea, que lo que en la historia, lo que los antepasados, lo que ocurrió, las guerras, todo eso, lo que ocurrió, pero todo porque, o sea, no tenemos historia de leones o de árboles, una historia escrita por los seres humanos todo, claro, porque, bueno, estamos aquí en ese mundo y somos el centro de todo. Y ujú. nos ponemos en el centro de todo. Y eso, pues por eso en este caso, por ejemplo, los ojos no son ojos de las mujeres como la instalación y tal, pero es una insinuación, una presencia del ser humano dentro de un espacio, pues de un espacio que se supone ser un espacio de, de ideas, de historias, pero al final, pues es un objeto pues, que dice cosas, pero no las dice con las palabras como habitualmente, porque ahí, a partir de ahí puede haber pues, muchas historias y cada uno, como dices, puede pues contar su propia historia o ver o leer su propia historia en ello. Ujú. Y eso pues. Además, esta pieza tiene una hendidura, que es también algo que caracteriza muchas de tus obras, que tiene características femeninas, obviamente, pero también como de ruptura de cosas, ¿vale? Y otra vez está atravesada por agujas, con esa posibilidad que das como de reconstrucción, ¿no? Es muy interesante porque creo que habla de lo que estás diciendo, ¿no? Efectivamente, todo el libro, como de distintas visiones, distintas maneras de recomponer historias que nos han contado quizás desde un punto de vista y que ahora se puede ampliar, ¿no? Me parece muy interesante todos estos planteamientos. Dentro de tus piezas también constantemente observo esta preocupación por lo femenino y de hecho en tus exposiciones muchas veces te han seleccionado como mujer. Sí. A veces me parece muy injusto, pero no sé si es tu punto de vista igual. No sé si todavía, porque por ejemplo en el mundo te selecciona mucho como mujer africana, como mujer musulmana, como mujer marroquí, pero a veces eso me parece que son etiquetas y que no dan justicia al papel del artista individualmente, del género, de la fe, de todo lo que sea, ¿no? Porque al final es una persona y ya está, ¿no? Si tú estás de acuerdo con estas etiquetas o te parece que todavía se necesitan,
para que el trabajo, por ejemplo, de las mujeres en el arte se dignifique y sea conocido? Mira, es una pregunta muy compleja, la verdad, Mm, pero estoy de acuerdo contigo porque eh, también me la pregunto, o sea, que yo a mí misma, porque lo que pasa es que es verdad que son etiquetas que ya pesan. ujú, No, en algún momento u otro ya te sientes, no quiero participar en esto, ya no quiero más, no quiero más oír de esos eventos y tal. Al mismo tiempo yo veo que en la historia del arte esas exposiciones le han dado mucha visibilidad a muchas buenísimas artistas. O sí, sea, es que verdad. han tenido su rol y a lo mejor siguen teniendo su rol, ¿no? De exponer. De hecho, a lo mejor hay dimensiones o hay niveles, vamos a decir, hay varios niveles que pueden ser muy interesantes y que pueden ser, o sea, que no vamos a montar una exposición de mujeres solo para llamar mujeres, o sea, que hay cosas más interesantes que se hicieron y otras más. Yo estoy completamente de acuerdo con esa, pues darle más visibilidad a las artistas mujeres y no estoy de acuerdo en hacerlo pues siempre o hacerlo siempre o darle siempre porque tampoco hacemos exposiciones donde hay solo artistas hombres, o sea que Claro. no Ujú, tiene sentido. No hacemos exposiciones de artistas solo alemanes, solo franceses, solo, o sea, que y el artista pues necesita esa libertad, ¿no? De expresarse, de ponernos. Yo tengo también la suerte de trabajar con galerías, de trabajar con otras, pues tengo otras posibilidades en que no estoy en ese eh, ¿cómo decir? En ese en ese contexto, ¿no? contexto, en esa burbuja, ¿no? Te hemos elegido porque eres artista mujer o porque eres del Magreb o de África, pero bueno, con más libertad. Bueno, en países como del norte, bueno, Noruega y Suecia, y yo veo también, hay una cosa que es muy importante, que ese tipo de exposiciones suelen pasar porque la historia y las relaciones culturales históricas que hemos tenido con algunos países, es, también las consecuencias son ese tipo de reflexiones o de experiencias, porque mira, en un país como Noruega, por ejemplo, como Canadá, ¿no? O Suiza, con los que no hemos tenido relaciones históricas ni de, eh, bueno, no hemos tenido ni de vecindario, Vecindad, vecindad, sí. no, ni una relación colonial, ni nada, Sí, pues no tienen no llevan esa mirada, ¿no? No tienen porque no tienen prejuicios, vamos prejuicios, a decir, no claro. tienen. Ujú, Eligen a los artistas porque son artistas ujú, y porque les interesa el trabajo, porque les interesa la obra y a lo mejor hay intercambios y hay no sé qué, pero no les interesa porque no tienen, no ponen el artista y el país y la sociedad en una cultural particular. Si están interesados en el arte de una zona del mundo es porque bueno, se interesan a la expresión artística que está saliendo de esta zona. Aunque vayan, pues, por ejemplo, buscando 3, 4, 5 artistas, no sé, para un proyecto X, ujú, pues lo buscan desde la experiencia que yo he tenido. ujú, Pero bueno, después cuando hay en Francia, por ejemplo, la mayoría yo hablo porque, bueno, ya sabes que las exposiciones hay mm, un comisariado, hay una institución detrás, y hay presupuestos también. ujú, Y entonces ya a veces lo oyes de manera dicta, es que si hacemos una exposición de artistas mujeres, el presupuesto va a ser más interesante, porque también es parte de la política de la institución o política de las instituciones que dan presupuesto. O sea que es algo más complicado, ¿no? De lo que podemos.
pero es un riesgo, es algo en el que pues el artista tiene que estar un poco más em, atento para no caer siempre en la misma cosa y en todo, pues artistas mujeres, artistas africanos, artistas mujeres, artistas africanos. Ujú, Aunque, bueno, por ejemplo, la Bienal de Dakar, que es la Bienal del Arte Africano, tiene el merecido de existir porque es la única también que le da la visibilidad y que le da, pues, a un nivel, pues, que está muy bien a los artistas africanos del continente y los que viven también fuera del continente. Y ya se está convirtiendo pues, como una referencia, ¿no? de lo que es el arte de los artistas africanos. ujú. Todo eso dicho, para mí lo mejor es que cuando pues, te presentan que se hace artista y artista ya, y nada más. Porque realmente es una libertad, te liberas, te liberas de todas esas etiquetas y es Mm. más importante y es más, ah, es lo que más se parece, pues es lo más alineado, ¿no? Lo más que Ajustado, sí, sí. ajustado sobre ti mismo, porque al final somos seres humanos, somos almas, somos espíritus y eso no tiene género particular, o sea. Mm. Pues volvemos un poco a comentar tus piezas, esta poesía que tienen tus piezas, esta filosofía, que sí que desde luego creo que se nota mucho, ¿no? Estas piezas que estás enseñando ahora de los mapas me parecen también súper interesantes porque creo que están en esa línea que dijiste tú, que pasas de un momento a lo mejor más introspectivo a uno más preocupándote por el mundo, ¿no? Y ahí también mis preguntas que te pasé por escrito, había algunas que te comentaba, ¿no? Sobre cómo haces para trabajar este mundo interior y cómo pasas a este mundo como más exterior, ¿no? También el contraste del trabajo dentro del taller como el soledad a darte al público, ¿no? ¿Cómo son estos procesos? Son muchas preguntas en una, pero te dejo libertad para que muestres cosas y vayas explicando, porque la verdad lo más bonito es ver tu obra y cómo la explicas. No, es muy importante porque es algo, eso de trabajar, pues de hacer obras así como en mi taller, ¿no? Y con un aspecto, con un proceso mucho más personal y esa reflexión sobre pues algo muy personal. em, ¿Cómo explicarlo? O sea, no es que yo estoy pasando de una cosa a la otra, pero sí que me llevó tiempo de entender y de vivirlo de manera pues ahora mucho más vamos a decir, mucho más tranquila, ¿no? Más Ujú, directa también, de ir desde dentro a afuera y de fuera a adentro, que al final, al filo de los años y de la práctica, eh, no, para mí no son dos cosas diferentes. Ya no son ujú, dos cosas diferentes, porque sí que al principio sí que a lo mejor había ese esfuerzo de pensar que yo ahora me dedico a algo que sí que es más personal y tal, y que luego pues tenía el desafío de trabajar en un espacio abierto, a lo mejor en un workshop con otros artistas, compartir cosas, y yo hacía pues el ejercicio, el esfuerzo de adaptarme a lo que está pasando pues fuera para llevarlo adentro pero al filo de los años la práctica y también pues toda la experiencia que he podido un poco desarrollar, para mí ya es una sola cosa, porque yo formo parte con ujú, toda la historia, con toda mi existencia, ¿no? Sobre esta tierra, no soy alguien o el artista que está pues destacado de todo, que yo tengo mi mundo, mi universo y lo que pasa afuera es otro universo. No, yo soy una artista, soy una mujer, soy madre también de dos niñas, tengo una vida social, una vida normal, una vida, ¿no? que yo ujú, llevo y todo lo que pasa alrededor forma parte también de mí, de mi interior ahora. O sea, que sé ujú. muy bien lo que puedo yo absorber, ¿no? Lo que puedo todas las imágenes, toda la vida social, la vida pues social que compartimos todos, ¿no? Las experiencias que no solo aquí social local, pero social a nivel también mundial, ¿no? Ujú.
pues voy y esto pues me permito más pues apropiarme también cosas que existen Sí, fuera de sí, mí, que también forman, porque son lo que hacen que yo sea esa persona. Y yo eso, lo que soy como persona también, pues, no, eso es algo así, ¿no? Que estamos en un intercambio, constante. o sea, y es verdad que eso ahora realmente lo vivo, es una experiencia muy personal, pero lo vivo de manera muy, muy agradable, vamos a decir. O sea, ya no hay no es una Tensión. tensión, no hay tensión entre, no, o sea, estoy aceptando las cosas. Cuando viajo a otra sociedad completamente diferente, por ejemplo, de la mía, pues también lo estoy aceptando, lo estoy viviendo de una manera muy natural y porque también sé que formo parte de todo eso, de toda esta, Universo. de ese universo, ¿no? Que nos une y del cual formamos todos parte, ¿no? Y entonces la idea de las geografías, ¿no? Ujú. De esas imágenes para mí que son como, ¿no? Dibujar las geografías, los territorios, las geografías, que empecé algunos años con esto, forman parte de una reflexión sobre, pues, bueno, primero está la idea de que eh, una geografía no es un territorio, Ujú. porque bueno, lo que vemos como geografía no es realmente lo que, lo que se vive, ¿no? En un territorio están también las fronteras y Ujú. esa idea de que al final todo es mental. Es geográfico, es muy, ¿cómo decir? Es físico, Ujú. es físico, puramente físico de un punto de vista, pero es puramente mental, porque es invención del ser humano, o sea, Ujú. de ponerle fronteras a un territorio y decir, pues este es mi geografía, esta es mi geografía, este es mi territorio, este es mi país, este es mi continente, este es, pero estos son ideas formadas mentales, ¿no? Claro, para darle orden a muchas cosas, pero Ujú. la tierra no es eso, o sea, el hecho de las tierras como, ¿no? Mares y tierras, el origen de eso, ¿no? Del globo, de las tierras, de los mares, personalmente no creo que sea eso, ¿no? Ujú. Son maneras de organizar la vida Ujú. sobre esta tierra, ¿no? Que eso ya es otra cuestión, no sé, no, pero para mí es más allá, no, más Bueno, allá. porque en esta instalación que podemos ver, pones un mapa que está en las fronteras de África Sí, delimitadas por alfileres o agujas, que desde aquí no lo veo, y sí, de además alquileres. alfileres. Y Mm, que ya dice mucho, pero sí, además tienes dos sillas enfrentadas, piedras detrás, o sea que podemos colegir o pensar que esto viene de muchas cosas, de historia, hay una crítica también, en muchas de tus sí, piezas veo crítica y también reivindicación, ¿no? no sé por qué no encuentro Está muy bien que pases las fotos porque vamos, creo que nos estamos alargando y quiero que se vean la mayor parte de tus fotos y de obras. También esa combinación que haces con las plantas, que es muy curioso y hasta con agua, ¿no? Como cualquier elemento te puede dar no, juego a ti, ¿no? no sé por qué no encuentro una foto que tenía que estar aquí. Bueno, para hablar un poco de esta obra que se llama The Piece of the World, una pieza del mundo, sí que la escenografía, vamos a decir, parece una mesa y dos sillas, que es la escenografía, es ir de una dimensión, pues de un continente, de lo que conocemos como geografía de un continente, Ujú. y pasarlo pues a una dimensión de una mesa y dos sillas. En el espacio eso tiene más sentido ahora. En la imagen no se ve, pero en un espacio de exposición pues parece como
en una cocina, en una casa, ¿no? Y Ujú. después, pues de cada de esos alfileres que Sí. dibujan pues la forma, hay todos esos hilos con las pelotas que están alrededor de toda la mesa. Que le dan pues esa dimensión un poco más orgánica ahí abajo, porque todo tira hacia abajo Ujú. y lo que tira hacia abajo pues le da una forma más, eh, más orgánica, porque ya no, el dibujo no se Se mantiene, pierde, o sea, se pierde claro. el dibujo y cae pues hacia abajo, porque bueno, está la idea de los raíces, está bien, todo no, todo va hacia abajo, sí, pero bueno, está la crítica de el compartir pues el compartir pues ese territorio, ¿no? Ujú. Ese Ujú. territorio. Luego, pues, para hablar un poco de la obra de esta, de estas plantas Ujú. que se llaman, creo en español les llaman llamanovia. Sí, puede ser. O ramo de El novia o algo así, ¿no? Sí. llamanovia, el nombre, pues, un poco científico, ¿no? De la Mm. planta es gypsophil Ujú. y que son plantas, bueno, son flores muy pequeñas, blancas. En esta, pues, es una obra completamente efímera y orgánica. Y la presenté, pues, la primera vez creo que era en el 2009, 2011 o 2009, 2011, perdón, es esta, es esta, Ujú. con el título de Homenaje a Hipatia. Ujú. Hipatia es el personaje, pues, esa mujer brillante que vivió en el periodo romano, ¿no? Sí. En Alexandría, ¿no? Ujú. El Alexandría griego-romana, ¿no? Y que era pues esa mujer pues brillante y su padre era un científico también y ella pues también era científica, filósofa, tenía pues muchísimos talentos pues y no sabemos si existió realmente o si es un mito, pero bueno, la historia es un poco la misma Sí. al filo de los siglos, porque al ser mujer guapa, científica y todo eso, era demasiado. Ujú. Y ya, pues la mataron pues, al final porque la acusaron en brujería, ¿no? Ujú. De brujería, sí. De brujería, sí, de Mm. brujería, porque era demasiado lo que presentaba ella como lo que tenía Sí, por, de de sabiduría, sabia. no, no, sí, Ujú. de sabia y de mujer y de joven y de guapa y de todo eso al mismo tiempo era demasiado. Ujú. Y eso pues sigue ocurriendo de diferentes maneras hasta actualmente, que algunas Ujú. veces sí, al ser mujer tienes que frenar algo de ti para no mostrarlo todo y para Ujú. no mostrarlo, ¿no? Para que no sea demasiado para pues, la sociedad y todo. Bueno, ahora estamos superando eso, pero todavía lo estamos superando, no está superado. Ujú. En Sí, algunos casos, lo digo, en algunos casos. Y entonces yo en sí, sí. esta obra No. hice Sí. sí, esta obra pues ese buque, ¿no? De, como un ramo, ¿no? Que están y del cual pues caen estos hilos y de cada hilo en cada hilo pues hay muchas agujas, Alfileres. Ujú. sí, muchas agujas que están ahí. Parece como un velo, ¿no? Un velo de Ujú. esos de novia, pero desde lejos tiene un aspecto muy suave y desde cerca, una vez cerca, pues Sí. hay esta cosa bueno, Sí, que un poco, ¿no? a mí me parecen estas referencias también que aquí poco a poco se van salvando, ¿no? Yo creo que ahora ya están bastante salvadas, pero todavía ocurre, ¿no? Que muchas mujeres se casan y entonces pierden su identidad
o su libertad, por lo menos. Entonces, Sí, me o parece tienen que tener ese momento renunciar, ¿no? de elegir entre eso o eso. O sea, que Mm, todavía estamos en ese desafío de tienes que elegir eso, ujú. o sea, no. Y Sí, eso sí, ocurre mucho en el mundo del arte. ¿Cuántas artistas hemos estado en las bellas artes? ¿Cuántas siguen trabajando hoy? O sea, ¿cuántas han tenido que frenar su carrera porque tal y cual? Y bueno, todavía existe todo eso, bueno, a diferentes sí. niveles. Pues de esto pues habla un poco esta obra que pues combina todas estas ideas anta- en- Antagónicas. antagónicas. Te adivino un poco. Sí, enséñanos más obras porque se nos va pasando el tiempo y quiero que enseñes la mayor cantidad posible de obras. Esto ya lo hemos visto. Sí. Tenías la de la fuente, que también me parece muy interesante, el trabajo con el Sí. agua. Esta es muy bonita también. Esta está con los Explícanos capullos. esta, sí. Esta es la que yo buscaba, no la vimos antes. Ah, vale, ver desde otro punto de vista, claro. Sí, 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 cuando se ve así. Bueno, la de esta es una obra interesante, la verdad, para mí, porque, mira, está, uy, con las personas para ver un poco la escala de la obra. Ah, sí. Y la única vez que la presenté era en un espacio público, eh, la cornisa del Malecón, en Habana. Ah, fíjate. Sí, Sí, sí. y eso es una de las cosas porque me pidieron pues que hiciera un proyecto para la Bienal de La Habana, yo creo que era en el 2015. Es un proyecto colateral que pues todo el malecón se convierte en espacio de obras de arte y lo Ah, cierran y ya no hay más coches que pasan y hacen algo, bueno, muy interesante en todo ese espacio. Y pues para mí era como también el desafío de cómo exponer mi obra en un espacio público y que se pueda quedar ahí un mes fuera y bueno, es diferente, no es como exponer en un Ice Cube o una galería claro. o en algo cerrado, por lo menos protegido, se cierran las puertas y ya está, no, esto se quedaba ahí día y noche. Y también con las ideas, pues la idea de lo que tenía yo en mente como Cuba, Ujú. que la idea que tenía, a lo mejor en España hay más relaciones, pero desde Marruecos me hablan de Cuba y yo todo lo que sabía de Cuba es el Che Guevara y bueno, la situación del país, ¿no? Económica y nada más. No tenía ahí, ¿no? Pues he estado pues intentando encontrar eh, esas referencias, ¿no? Más referencias sobre el país, sobre lo qué es lo que podemos tener, pues, un poco en común, donde yo me puedo, ¿no? Sí, sí. Como un camino ahí en el que yo me puedo, pues, ahí pasar y encontrarme con algo, ¿no? A ver, crear un encuentro, pues, mental con el espacio, con el país, con la gente y sabiendo pues yo que tenía que exponer algo en la calle, ¿no? Que la gente pues Ujú. lo iba a ver y yo tenía que contar una historia, y en realidad pues el punto común había dos puntos comunes, la verdad. El primero es esa forma arquitectural, la que elige, que viene de las fuentes en los patios de las casas árabes, ¿no? Que son una tradición, bueno, tradición que existen en España, en Andalucía, y que existen en Marruecos y que también pues a partir de España hay ese punto común porque bueno, Cuba también es un país de... Sí, No, de movimiento español hacia allá, claro, sí, sí. había Ujú. españoles pues de América, hablan español y pues el tema de la lengua por lo menos lo tenía solucionado yo, ¿no? Para comunicar con la gente. Y a través de España, claro, a través de España, de Andalucía, de esa tradición que es también la mía, de los patios, de las fuentes, la fuente como espacio arquitectural también de encuentro entre la gente, aunque sea dentro de una casa, el patio de algo, ¿no? La Alhambra, ¿no? Y todo eso, las fuentes, que es un lugar de encuentro
un detalle arquitectural. Y entonces así es como yo elegí el detalle ese de esa forma muy estilizada, ¿no? Muy sencilla, de lo que se refiere a una fuente, Una fuente. una fuente como, bueno, como espacio común. Y luego lo que vemos dentro de la fuente no es agua, es espejo. Ujú, Es espejo para reflejar lo que está pasando pues alrededor un poco. Y lo que sale no es agua, lo que sale son hilos de espina. ujú, Porque los hilos de espina, porque bueno, el malecón da pues está en es el Atlántico, es la ujú, otra parte del Atlántico. Y desde aquí como desde allá, ese Atlántico es a la vez el horizonte y es la frontera. Ahí es ujú, donde se acaba el país, o sea, se ujú, acaba la tierra, la geografía otra vez. El ujú, territorio se limite ahí, a partir de ahí, tanto Cuba como Marruecos, bueno, estamos en eso de que, bueno, a partir de ahí no podéis ir sin ujú, ciertas condiciones. ujú. Pero el horizonte, la mirada, pues puedes mirar y pues, es infinita. Infinita. Es infinita, pero la física no lo es. Y ahí, pues, Claro. desde ahí, pues yo, como ya había utilizado otra vez, los hilos de alambre es eso, es un poco las fronteras al final, todo directo. Ujú, Y nada, pues interesante. mm, eh, así como estaba Bueno, la además, cosa. con esta explicación que nos has dado, has hablado de un montón de cosas que eran una de otras preguntas que teníamos, que era esta relación España-Marruecos, y cómo se recibe tu arte, que creo que está siendo muy bien recibido, pero aparte creo que has ido a más allá, porque has explicado cosas que no me esperaba, estas relaciones con que a través de el arte que recibió España se ha llevado a otros sitios. ¿Y cómo vuelve? Es increíble, ¿no? Como un círculo universal y completamente atemporal que no te esperas, ¿no? Que vaya a pasar. Y esta mirada de los artistas que es increíble cómo conseguís enlazar cosas que a veces son complicadas de explicar, ¿no? Interesantísimo. Sí, La otra, ay, perdona, que tenías otra imagen que me parecía también muy interesante, es, la de la, esta, sí. esta es una obra mucho más pequeña y una de las obras pues con ese aspecto mucho más adentro, ¿no? Que también compartimos todos porque tampoco era algo, no es algo, es personal, pero no es muy personal, o sea que no lo he vivido yo en mi cuerpo, pero en algún momento, y esta obra formaba parte de una exposición que se llamaba, uy, ¿cómo se llamaba? Anticorps, anticuerpos. Ujú. Ah, vale. Anticuerpos, sí, en el 2013 creo. O sea, bien antes del COVID, porque el tema ese lo vimos, el anticuerpos y Ahora está muy actual, sí, muy sí, sí. actual. Pero bueno, es una obra y es para hablar, comunicar un poco el tema de que en algún momento todos en nuestra vida la enfermedad forma parte de la vida. Ujú. Y, o sea, que la enfermedad no solo como situación aparte, Sí, que estás enferma hoy, mañana tienes que ir al trabajo, después tienes que ocuparte de tu vida profesional, personal y todo eso, porque siempre estamos como destacando, esta semana estoy enferma, no hago nada, me pongo bien y vuelvo a hacerlo todo, pero cuando ya es forma de tu vida, tienes que seguir viviendo con ello durante años, 10 20 años, ¿no? O sea que y ya forma, o sea que te despiertas por la mañana, tienes que pensar en ir al trabajo, tu medicarte, sí, dedicarte tu estado pues, físico, mental, tal, y, bueno, de tu futuro, de tus niños, de no sé qué, bueno, de toda esa. Y he hecho, la verdad, toda una exposición sobre eso porque también lo veía yo de manera así muy, muy cerca de mí sí. y quería pues hablar de ello. Entonces, pues la forma que vemos así es de papel de algodón, pero el Ujú, corte es un corte láser, pero está hecho directamente, es una representación
más grande lo que es una venda de gasa, de Ujú. estas vendas medicales. Y lo que se ve como pastillas ahí, pues son pastillas, pero son pastillas de porcelana. Ah, qué interesante. Sí, pues eso, es como una pequeña escultura sobre también un zócalo y todo, ¿no? Que se presenta, que yo presento así, y con un espejo dentro para reflejar, pues, darle más Sí, más, bueno, perspectiva. juegas otra vez con la idea así del reflejo, de lo interior, de lo exterior. Sí, exactamente, Sí. y Creo que tu obra constantemente hace eso, esos contrastes y también eso de efectivamente reflejar un mundo interior hacia el exterior y también ponerlo en común con todas las demás vivencias de las otras personas, que al final no somos diferentes, somos todos iguales y todos, la verdad, lo que nos preocupa y son generalmente las mismas cosas. Podemos tener alguna cosa diferente unos de otros, pero básicamente las maneras de comunicarnos de preocuparnos también de las cosas son siempre las mismas, la familia, la vida diaria, salud, cómo nos ha afectado a todos estos dos últimos años. efectivamente. Y bueno, sí, son las mismas cosas en diferentes condiciones, Mm, pero básicamente es eso. Y yo, pues, eso sí que se encuentra mucho y me habla tanto como si trabajo sobre los territorios, si trabajo yo, estoy un poco ahora obsesionada con ese tema de cómo el ser humano está en el centro de todo. ujú, El centro de todo. Y al final también eso es una idea en sí misma. mm, De ponernos así, porque claro, lo estamos llevando, lo llevamos nosotros, porque tenemos esa capacidad de pensarlo. Los sí, árboles no piensan cómo llevar el mundo, el ser humano sí que sí, lo piensa, y entonces, claro, como lo está pensando todo él, lo está pensando en su propio interés, sí, sí. y, ¿no? Todo en su propio interés. Y ahí es donde hay una gran confusión porque el interés no es el mismo en todas las partes, ni para todos los seres humanos, ni tal y tal. Y es algo que es muy complejo y es así. Me parece súper interesante, desde luego es una obra, me encantaría seguir hablando contigo horas y horas porque me parece interesantísimo tus piezas, tus obras, pero además también todo lo que expresas, ¿no? Explicando. Pero tenemos que volver al tiempo que tenemos y estamos casi terminando y sí me gustaría preguntarte un poco cuáles son tus próximos eventos que tienes previstos, exposiciones. Te vamos a ver prontito por España porque estamos deseando verte más de cerca. Bueno, espero volver, espero volver a España. La verdad es que ahora, bueno, el proyecto que está un poco más concreto está un poco más lejos de España, está en Estocolmo y es para una residencia de 3 meses. Y entre tiempo, pues estoy preparando mi exposición personal en mi galería de Casablanca ¿Para eh, cuándo es? para septiembre, Ah, muy bien. sí. ¿Y lo de Estocolmo para el verano? Para después, no, después de septiembre, vamos a verlo, que tengo que terminar lo de la exposición y a partir de ahí pues lo voy a... Es que, bueno, tengo que elegir, pero será justo después, a fin de año o algo así. Mm. Y estoy pues preparando también cosas colectivas con otras artistas en, en- en dos países del Golfo que son Amman, bueno, Sí, Sultanat Amman sí. y en los Emiratos, ¿no? Estamos Ujú. con un proyecto que se llama en árabe Kullun Minna, todo, bueno, en árabe es un poco... Cool es comer, eso sí que lo sé. No, Kullun, Bueno, no, es árabe pues, todos, ah, todos, vale, vale. es algo como somos todos, Kullun, todo, todo y Ah, todos. vale. Minna, o sea que todos iguales o todos formamos todos la parte o algo, no, es un poco como, no sé cómo traducirlo exactamente en Yo tengo catalán, que aprender árabe, que lo tengo pendiente, empiezo, pero pero necesito es un aprender más. proyecto que se enfoca un poco en la idea de los migrantes y de los Mm. refugiados. Oh.
otros porque temas. sí, con una artista de Irán también, bueno, que vive en Portugal y es un poco así, ¿no? Y estamos llevando este proyecto ahora con el comisario que va pues, a tener lugar entre también octubre bueno, octubre, noviembre del 2022. Estamos en ello. Bueno, Vale, no sé si te ha quedado alguna obra por mostrarnos, aprovecha, porque tenemos que cerrar un poco esta conversación, pero me encantaría que todo lo bueno, que... la obra de los cojines. Sí, es verdad. ¿Esta es la que has tenido en Ámsterdam? Sí, que está ahora en el Museo Cobra de Ámsterdam y está Ujú, compuesto de 55 cojines. También pues escogí el cojín como soporte ujú, de la obra pensando en este momento de algunos segundos, cuando ya ponemos la cabeza sobre el cojín, ¿no? Para dormir, se supone para relajarse, para dormir, y que de repente pues surgen todas las ideas, las imágenes que te impiden hacerlo, porque lo que pasa es en el mundo a veces es más fuerte, ¿no? De lo que tú te imaginas o tienes, y llega ese momento en que pues hay una confusión entre lo real, lo irreal, y todas esas cosas pues que surgen de lo vivido, es muy al filo de lo inconsciente, y entonces sobre cada cojín hay una intervención diferente y está ahí, bueno, ujú. algunos están más suaves que otros, algunos también con elementos, bueno, más Sí, bueno, que se reconocen más directamente que otros. Y nada, y está también la dimensión pues del espacio, porque bueno, el espectador una vez enfrente de la obra también hay esa sensación de que el cojín es algo bonito, ¿no? Bueno, algo suave por lo menos, y te da así da la sensación de la de la suavidad, pero bueno, dentro de la obra hay elementos que son muy aceros, ¿no? Y duros y puntiagudos. Otra esa vez, lo que... doble lectura, pues la lectura de lo que es la forma en el espacio y la lectura pues más detallada sobre cada cojín, lo que hay. Hay una historia diferente cada vez sobre cada cojín, depende del elemento y los materiales con el que está trabajando. Pues. Pues Safa, ha sido interesantísimo. La verdad que esta obra última, pues está muy bien que la dejes como última, porque primero es de las últimas piezas que has trabajado y contiene todos los elementos que has estado comentando durante toda la charla. Ujú. Aparte de que me encanta la foto por el reflejo que se está produciendo en el suelo, que Sí, juega otra vez bien, con los sí. elementos que has trabajado tú todo el rato. Ha sido maravilloso poderte tener en Casa de Mediterráneo. Muchas gracias por tu estupendísimo español, es una maravilla lo bien que hablas. Yo tengo pendiente de verdad ponerme las pilas con el árabe. Y nada, deseando volver a encontrarnos en otra ocasión, bien sea en Casa del Mediterráneo o en algún viaje que las dos coincidamos. Ha sido Mantente. bien para mí compartir Sí, este ratito, compartir un poco la experiencia con vosotros, con los espectadores que iban a sí, verlo. sí. Y muchas gracias por la invitación otra vez. Pues nosotros encantados de tenerte con nosotros y de hacerte más conocida en España y esperamos que en el mundo entero. Gracias, Muchísimas gracias también a todos los que nos habéis estado siguiendo y bueno, pues hasta nuevas ocasiones. esperamos. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Adiós.